En Radio Portales de Valparaíso presentamos Revelando. Un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia y la agenda cultural de la zona. Entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Con ustedes, Revelando en Radio Portales de Valparaíso. Muy buenas tardes, queridos amigos y auditores de Radio Portales de Valparaíso, la primera de Chile y puerto de fondeo de nuestro espacio radial. Hoy, viernes 7 de agosto de 2026, estamos dando inicio a un nuevo programa de Revelando que los acompaña de lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde. Y hoy, como todos los viernes, junto a ustedes, Francisco Muñoz Pinto y Mario Mateluna Morales, conductores de Revelando del día viernes. Agradecemos a Radio Portales de Valparaíso que nos abre sus señales en el dial de FM 89.5, si bien digo, dial FM 89.5, AM 840 y también a través de su señal online en la página web www.portalesfm.cl. Y, por supuesto, agradecemos a nuestro auspiciador, a quien hace posible que Revelando esté en el aire todos los días junto a ustedes. Nos referimos a la Asociación de Oficiales de la Armada en Retiro, ASOFAR. Gracias nuevamente a Radio Portales de Valparaíso y un especial agradecimiento a nuestro auspiciador ASOFAR. También, y como lo hacemos habitualmente al iniciar cada uno de nuestros programas, saludamos a nuestro gran amigo y colaborador Enzo Alvarado, quien permite que este programa llegue hasta los estudios de Radio Portales de Valparaíso. Nuestro agradecimiento y saludo cariñoso a Enzo. Y desde luego saludamos y agradecemos a nuestros amigos radiocontroladores de Radio Portales de Valparaíso que colocan finalmente este programa en el aire. Nos referimos a don Luis Salinas y a don Gerardo Terán. Muy buenas tardes, Francisco. ¿Cómo está usted en este primer viernes del mes de agosto de 2026? Hola Mario, muy bien, gozando esto de que cada día amanece más temprano y oscurece más tarde, hay más luz, se nota la vegetación, bueno, además con las lluvias, el campo está reverdecido, todo muy bien. Excelente, ¿ah? Sí, sí, se está notando, se está comenzando a notar el cambio de estación, ¿ah? Está comenzando a notar, sí. Es verdad. Así es que se nos viene, bueno, no tan pronto en realidad, pues la primavera, pero por ahí viene caminando. Ya se está notando ya hay más Sí, se está luz, notando. como digo, ya uno Sí, sale a las 7 de la mañana y ya está aclarando, no, estamos bien. sí, claro, así es. Y en la tarde también está oscureciendo más tardecito. Claro, Hay 6:30 luces todavía hay un poco de luz, sí. naturales hasta más tardecito. Ya. Vamos entonces con las efemérides nacionales y navales de la presente semana. Vamos, 4 de agosto de 1818, se crea la Escuela Naval, fundada por el director supremo general don Bernardo O'Higgins Riquelme, con el nombre de Academia de Jóvenes Guardiamarinas. Esta iniciativa se gestó por la necesidad de establecer un plantel de oficiales de Marina que fueran capaces de conducir las operaciones navales de la recientemente formada Primera Escuadra Nacional. Durante sus primeros 40 años, el plantel llevó indistintamente el nombre de Academia de Guardiamarinas y Escuela Náutica de Aplicación, hasta que en 1858, año en que ingresó al local ubicado en la calle González de Ontaneda del barrio Almendral, el Curso de los Héroes, fue bautizado con el nombre de Escuela Naval del Estado. De las 13 sedes terrestres y flotantes que han cobijado a la Escuela Naval, dos son las principales. La del Cerro Artillería, la Blanca Casona, inaugurada el 5 de marzo de 1893, y la de Punta Ángeles, recinto que comenzó a ocupar a mediados del año 1967
149 años después de la fundación de la Academia de los 13 guardiamarinas que conformaron el primer curso. 208 años después de su creación, el lema Honor y Patria, Eficiencia y Disciplina continúa iluminando la formación de múltiples generaciones de ilustres oficiales de la Armada de Chile. Y yo agregaría, Mario, y de muchos ilustres oficiales de otros países amigos. Hay muchos países en que están recién formando su armada o están en los albores de su marina y mandan a sus mejores alumnos, a sus mejores jóvenes a estudiar a la Escuela Naval de Chile. Como por ejemplo, el actual ministro de Defensa de El Salvador, que mandó un muy afectuoso saludo con motivo de este 4 de agosto. Así es. 4 de agosto de 1825. Nace en Santiago el presidente don Domingo Santa María, abogado y político chileno, miembro del Partido Liberal, en cuya administración fue firmado el Tratado de Ancón, mediante el cual se dio término a la guerra entre Chile y Perú. En su mandato se aprobaron las llamadas leyes laicas de cementerios laicos, promulgada en 1883, la ley del matrimonio civil en 1884 y la ley del registro civil de 1884 también. Inició un vasto programa de obras públicas y, por ejemplo, se instalaron las primeras líneas telefónicas e implementó el alumbrado eléctrico. La verdad, son grandes transformaciones y grandes labores que se hicieron en esa época. 7 de agosto de 1843. Bajo el gobierno del general Manuel Bulnes Prieto, se determina la forma y color de las banderas y estandartes de los cuerpos de ejército y de la Guardia Nacional de Chile. Las banderas de los cuerpos de infantería del ejército de línea, o sea, el ejército permanente, digamos, serían de color rojo, mientras que los de las guardias civiles, perdón, de la Guardia Nacional, o sea, los cívicos, usarían el color azul turquí. Ambas llenadas en su centro, llevarían en su centro la estrella nacional bordada con hilo de plata y alrededor el nombre del batallón bordado con hilo de oro. Las unidades de caballería llevarían el nombre bordado en hilo de plata. Estos diseños de insignias reglamentarias sirvieron como estandartes de combate hasta el año 1892. 2 de agosto de 1852. Nace en Santiago quien se convertiría en el obispo Ramón Ángel Jara Ruiz, el más notable orador del clero nacional. Con motivo de la Guerra del Pacífico, fundó el Asilo de la Patria para los huérfanos de guerra y en 1883 erigió el Templo de la Gratitud Nacional, para perpetuar la memoria de los héroes y mártires de aquel conflicto bélico. En 1904, al inaugurarse el Cristo de los Andes para celebrar la superación pacífica de un conflicto por cuestiones limítrofes que tuvo Chile y Argentina al borde de una guerra, pronunció un elocuente discurso que terminó con la leyenda del monumento. Se desplomarán primero estas montañas antes que argentinos y chilenos rompan la paz y jurada a los pies de este Cristo Redentor. A mí me da envidia los oradores que tienen la capacidad de, de expresar sentimientos de esa manera. 1 de agosto de 1879. Doña Carmela Carvajal, viuda de Prat, responde la misiva que con fecha 2 de junio de 1879 le hiciera llegar al almirante Miguel Grau y la que le expresa nobles sentimientos y reconocimiento al sublime valor de su adversario y le hace llegar algunas de las prendas que llevaba el héroe chileno al momento de caer sobre la cubierta del Huáscar, incluida su espada. Doña Carmela, al referirse a la devolución de la espada de su esposo Arturo Prat, le expresó: y que tiene y que tiene aún el más raro valor de desprenderse de un valioso trofeo, poniendo en mis manos una espada que ha cobrado un precio extraordinario por el hecho mismo de no haber sido jamás rendida. Doña Carmela Carvajal también sabía escribir. 6 de agosto de 1929. Al dictar el Reglamento General de Escuelas Primarias, el presidente Carlos Ibáñez dispone que diariamente se haga un comentario de las efemérides nacionales y que los lunes se haga una meditada y concisa disertación sobre la vida y servicios de los más ilustres ciudadanos que se hayan distinguido en el campo de batalla, de las ciencias, las industrias y las artes.
4 de agosto de 1935. En la cena del 117º aniversario, los cadetes de la Escuela Naval entonan por primera vez Brazas a ceñir, marcha compuesta por el sargento músico Luis Mella Toro, durante un cuarto de guardia nocturno, integrando la partida de proa, la partida de los foques, la partida de proa, cuando se encontraba embarcado en la corbeta General Baquedano. Era tal el entusiasmo, contaría años más tarde el suboficial mayor Mella, que a la séptima ejecución ya no solo le entonaban los cadetes, sino los instructores y el personal de cámara allí presentes. La emoción embargaba a todos quienes se encontraban en los comedores de la vieja escuela. El 21 de mayo de 1974, el comandante en jefe de la Armada firmó el decreto que convirtió Brazas a ceñir en el himno oficial de la Armada de Chile. Listos a cazar las velas de esas brazas a ceñir. 6 de agosto, Día Nacional de la Miel. 7 de agosto, Día Nacional del Dirigente de Juntas de Vecinos. Mario, esas eran las efemérides que teníamos para el día de hoy. Bonitas efemérides, Francisco, ¿ah? Y estaba pensando en esta del 7 de agosto de 1843, la, la determinación de la forma y color de las banderas y estandartes de los cuerpos de Ejército y Guardia Nacional. Sí, lo que pasa cuando el Ejército de Chile, cuando desfilan, uno lo ve en la parada militar, por ejemplo, ellos desfilan con el estandarte, ¿no es cierto?, que es la bandera nacional, y siempre acompañado de ellos van unas banderas de color rojo con como una estrella grande. Bueno, estas son que son los estandartes históricos que llama el ejército. Esos son los estandartes que en 1843 el general Bulnes oficializó, ¿no es cierto?, como estandartes oficiales de este caso del ejército. Sí, los estandartes históricos que sirvieron o que acompañaron a las tropas en la guerra del Pacífico. Ya. Vamos entonces con el primer tema de la pauta del día de hoy, que como es habitual son las historias de Valparaíso. Y en esta oportunidad vamos a compartir con nuestros queridos auditores un resumido crónica que cuenta la historia del camino de Ambrosio O'Higgins. Y lo voy a dejar ahí. Al inicio de la crónica vamos a hablar de qué se trata esto del camino de Ambrosio O'Higgins. Para esta crónica hemos tomado como referencia información que nos entrega la Biblioteca Nacional de Chile, un trabajo de la Escuela de Arquitectura y Diseño de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, un trabajo muy completo ahí que habla de los caminos coloniales y valiosa información también que nos entrega el chat GPT. La construcción del Camino de Ambrosio Higgins, también conocido como Camino de las Cuestas, fue una de las obras públicas más trascendentales del Chile colonial. Su abertura transformó las comunicaciones entre Santiago y Valparaíso, impulsó el comercio y consolidó al puerto como la principal puerta de entrada y salida del Reino de Chile. El proyecto fue impulsado por el gobernador Ambrosio O'Higgins a partir de 1795 y quedó terminado en 1802, pocos años después de que O'Higgins fuera nombrado virrey del Perú. Durante más de 2 siglos, la principal ruta entre Santiago y Valparaíso fue el antiguo Camino Real de la Dormida. Esta crónica que leímos y compartimos con otros auditores hace unos 2 o 3 programas atrás. Un viaje largo y peligroso. Ese camino, utilizado desde el siglo XVI, atravesaba Tiltil, la Cuesta de la Dormida, Olmué, Limache, Quillota, y desde allí descendía hasta el puerto. Aunque era relativamente corto, presentaba numerosos inconvenientes, como por ejemplo pendientes muy pronunciadas, senderos estrechos, frecuentes derrumbes en invierno, escasez de agua en algunos tramos y dificultades para el tránsito de carretas pesadas. El viaje podía tardar entre 2 y 4 días dependiendo del clima y de la carga, ¿no es cierto? Y ahí está la historia esta, ¿no es cierto?, de la dormida, ¿no es cierto?, porque perdón, don Diego de Almada, ¿no es cierto?, no, pero te digo, Pedro Valdivia eh, durmió, pernoctó antes del cruce de la cuesta. Durante la mitad del siglo XVIII, Valparaíso experimentó un notable crecimiento. El puerto concentraba el comercio con el virreinato del Perú, la llegada de mercancías europeas y la exportación de trigo, cebo, cueros y cobre. Para el gobernador Ambrosio O'Higgins era evidente que el antiguo camino ya no respondía a las necesidades económicas del reino. Su administración inspiraba
inspirada, perdón, por las ideas de la Ilustración, dio prioridad a la construcción de obras públicas que facilitaran el comercio y la administración del territorio. En 1795, O'Higgins ordenó construir una vía completamente nueva, en lugar de utilizar el paso por la Dormida. El trazado seguiría un recorrido más apto para vehículos de carga. Y este trazado estaba compuesto, o sea, cruzaba, digamos, las siguientes localidades. Partía desde Santiago, por supuesto, cruzando Los Prados, Curacaví, Cuesta Zapata, Casablanca, Placilla, hasta llegar a Valparaíso. Este itinerario evitaba las pendientes más severas y permitía el paso de carretas de gran tamaño durante gran parte del año. Decía un decreto de la época, abre comillas, habiéndose puesto en mal estado y peligroso el antiguo camino entre Valparaíso y Santiago, el gobernador general actual ordenó que se abriera un nuevo más preferible, de cerca de 16 varas de ancho, el cual, para mutua comodidad de los habitantes de las dos ciudades, había sido comenzado en los dos extremos y suministraba ya una comunicación más cómoda y agradable con las tierras de los alrededores. Supimos por nuestros guías que el nuevo camino no estaba aún terminado, pero que avanzaba mucho y encontrarnos en él trabajadores. Y encontrábamos en él trabajadores. Este, Es una Está extraña rara la palabra. palabra, yo creo que es una palabra antigua que ya no se usa ya. El proyecto contó con la participación del arquitecto italiano Joaquín Toesca, el mismo que diseñó el Palacio de la Moneda y otras importantes obras coloniales. La ejecución fue supervisada por ingenieros militares y especialistas en caminos, quienes aplicaron técnicas muy avanzadas para la época, consistentes en muros de contención, alcantarillas de piedra, terraplenes, puentes de mampostería. Estas soluciones permitieron construir un camino mucho más resistente que los antiguos senderos de herradura, pero el nuevo camino debía atravesar la cordillera de la costa. Para ello se diseñaron dos pasos principales. La Cuesta Lo Prado, que era el primer gran ascenso saliendo de Santiago. Sus curvas fueron cuidadosamente diseñadas para reducir la pendiente y facilitar el tránsito de carretas cargadas. Luego estuvo la Cuesta Zapata, que constituía el obstáculo más completo de toda la ruta. Los ingenieros excavaron la ladera formando un trazado en zigzag que disminuía el esfuerzo de los animales de tiro y mejoraba la seguridad del viaje. Durante décadas fue considerada una de las obras de ingeniería vial más importantes de Chile. La construcción del camino demandó una enorme inversión. Para financiar su mantención se estableció un sistema de cobro de impuestos a la carga por carretas o mula, considerado por muchos historiadores como el primer sistema formal de peaje en Chile. Los fondos obtenidos permitían reparar puentes, limpiar derrumbes y conservar la calzada en condiciones de uso permanente. En 1797, el camino ya era transitable en su totalidad por carruajes. La distancia de 30 leguas entre Santiago y Valparaíso se redujo con este nuevo camino de 30 a 22 leguas. Aunque Ambrosio O'Higgins dejó Chile en 1796 para asumir como virrey del Perú, las obras continuaron y el camino quedó concluido hacia 1802. Desde entonces pasó a ser la principal vía terrestre entre Santiago y Valparaíso. Miles de carretas comenzaron a transportar trigo, harina, vinos, minerales, cueros y mercancías importantes. El tiempo de viaje disminuyó y el tránsito se volvió mucho más regular durante gran parte del año. A lo largo del recorrido se establecieron postas donde los viajeros podían cambiar caballos, descansar, alimentarse, recibir asistencia médica pero mecánica para las carretas y enviar y recibir correspondencia. Estas postas fueron fundamentales para el funcionamiento del sistema de correos y para la integración del territorio. La experiencia acumulada por O'Higgins en la organización de rutas postales también se reflejó en otras obras, como los refugios cordilleranos construidos en el camino entre San Felipe y Mendoza. Según el relato de la viajera inglesa María Graham, muy amiga de Lord Cochrane, el viaje entre Valparaíso y Santiago duraba el año 1822 2 días, partiendo ella
el día 22 de agosto desde el puerto y llegando el día 24 al Valle del Mapocho, pernoctando en Casablanca y en una localidad llamada Bustamante. Otro relato más antiguo del viajero Jorge Vancouver, del año 1795, señala algo similar: haber realizado el primer descanso en Casablanca, declarando haber andado 28 millas desde Valparaíso. La segunda noche la pasan antes de subir la cuesta a Los Prados, para madrugar al día siguiente, subir antes de la salida del sol y llegar al Valle de Santiago. Para conmemorar la construcción de esta nueva ruta se levantó en Santiago la pirámide del Camino de San Pablo, un monumento que aún existe en las cercanías de calle San Pablo. La pirámide simbolizaba el inicio del camino hacia Valparaíso y celebraba una obra considerada esencial para el desarrollo económico del reino. Y estamos mirando aquí con Francisco una foto, dos fotos en realidad, una foto muy antigua que no tiene fecha, pero debe ser, Francisco, ahí del año 1840, 1860, y no creo que más. Y otra actual, ¿no es cierto?, del monolito o de la antigua pirámide que recuerda el inicio del viaje entre Santiago y Valparaíso. Durante las campañas de la independencia, esta vía tuvo un papel estratégico. Por ella circularon tropas realistas, ejércitos patriotas, convoyes militares, correo oficial, abastecimientos para Santiago y Valparaíso. Después de la independencia, siguió siendo el principal eje terrestre del país hasta la inauguración del ferrocarril entre Santiago y Valparaíso en 1863, que transformó definitivamente el sistema de transporte chileno. Gran parte del trazado histórico sirvió de base para las rutas modernas. El antiguo Camino de las Cuestas inspiró el corredor vial que, con sus sucesivas mejoras durante los siglos XIX y XX, daría origen a la actual Ruta 68, que continúa uniendo Santiago con Valparaíso, por el mismo corredor geográfico elegido a fines del siglo XVIII. Existe una comparación que ayuda a dimensionar la importancia de esta obra. Si el antiguo camino por la Dormida fue la ruta de los conquistadores y de las caravanas coloniales, el camino de Ambrosio Higgins fue la primera carretera moderna de Chile. Su construcción no solo cambió la forma de viajar entre Santiago y Valparaíso, sino que también impulsó el comercio, fortaleció el servicio de correos y consolidó el papel de Valparaíso como el principal puerto del país. Incluso hoy, más de 2 siglos después, miles de personas recorren diariamente un corredor que sigue en gran medida la visión estratégica concebida por don Ambrosio O'Higgins a fines del siglo XVIII. Y esa es la crónica de El Camino de Ambrosio O'Higgins, o Camino de las Cuestas, actual Ruta 68, queridos amigos. Oye, Mario, nos quedan un par de minutos, un comentario. Antiguamente la Ruta 68 pasaba por el centro de Curacaví. Ese era el camino, era la carretera que unía al paraíso de Santiago. Después hicieron una Original, variante. Claro. claro. Y la calle central de Curacaví, esa calle, que es la calle principal de Curacaví, se llama Ambrosio Higgins. Entonces yo le preguntaba a gente de Curacaví, oye, ¿y por qué se llama Ambrosio Higgins y no Bernardo Higgins? ¿Cómo se llama? Todo Chile tiene una Claro. calle que se llama Bernardo Higgins. Pocos saben la historia, así que voy a difundir este tema. Y lo otro que quería comentar es que ahí, respecto de la Cuesta Zapata, existe una variante que es por un pueblito que se llama Pangue, que también nuevamente en Curacaví se adentra por el Camino del Toro, se adentra hacia el interior y cruza la cordillera de la costa en un sector, diría yo, más bajo que la Cuesta Zapata, pero un camino más largo. Cae y baja hacia el Valle de Casablanca. Ahí uno se da cuenta lo extenso que es el Valle de Casablanca. Uno se queda ahí con lo que ve desde la carretera, pero es un tremendo Claro. valle. Se lo recomiendo a todo el mundo. Es un camino muy bonito. Y ahora con lo que ha llovido en invierno, en la primavera el camino va a estar. Hay que ir con cuidado porque es con curvas en un camino angosto, pero pavimentado. Ah, Lo bueno. recomiendo como un paseo, a darse la vuelta. Se alarga el viaje entre Santiago y Valparaíso entre 15 y 20 minutos más o menos, pero vale la pena hacerlo de vez en cuando, o a lo menos alguna vez en la vida. Cuando Qué uno se encuentre con que interesante, sepa ¿eh? que el camino está cerrado o alguna cosa, váyase por el pangue. El pan, qué bueno, mira, qué buen dato, ¿ah? Súper interesante. Voy a experimentar esa ruta para conocer algo más del Valle de Casablanca. Y, no, y muy cortito antes de terminar el primer bloque, lo que pasa es que uno
estas obras monumentales, Francisco, no es cómo lo hicieron con los medios de la época. En una oportunidad, a raíz por temas de trabajo, desde Santiago subí la cuesta Lo Prado. No voy a entrar en detalles, pero subí en un vehículo. Y el camino actual, sabe usted que habían partes en donde el vehículo tenía que comenzar a retroceder, a avanzar, para poder doblar las curvas. Entonces, cuando uno dice, se creó este camino, subían las carretas con carga, no, qué Oye, increíble, una aventura en la cuesta de Casablanca. Yo le he pasado un par de veces. O sea, perdón, la cuesta lo Prado. ¿cómo se llama? De Lo Bravo. No, una aventura. Sí, sí, fantástico. Ya, vamos Francisco entonces a la pausa musical. ¿Qué le parece? Estamos de regreso enseguida con el segundo bloque de Revelando. Muy bien, queridos amigos, estamos de regreso para iniciar el segundo bloque de su programa Revelando. Al iniciar este segundo bloque, agradecemos una vez más a nuestra querida Radio Portales de Valparaíso, que nos permite estar junto a ustedes todos los viernes aquí junto con Francisco Muñoz en el 89.5 en FM o oh, se me fue o La en el frecuencia en AM. o en 840, perdón, en 840 kilohertz en AM. Se me había olvidado la frecuencia. No, en 89.5 en FM y 840 en AM. Eh, Agradecemos, por supuesto, al iniciar este segundo bloque también a ASOFAR, la Asociación de Oficiales de la Armada en Retiro, auspiciador de Revelando, que, como dijimos al comienzo del programa, se transmite en Radio Portales de Valparaíso de lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde. Y el día viernes, Francisco Muñoz Pinto y María Luna Morales aquí con ustedes. Ya, vamos entonces con el segundo tema de la pauta que hemos titulado Invariabilidad tributaria y que va a desarrollar Francisco Muñoz. Muchas gracias, Mario. Eh, en el programa de gobierno del presidente Casti, que lo planteó en su campaña, etcétera, planteó una serie de ejes importantes para su gobierno, como por ejemplo seguridad y el desarrollo económico. Bueno, o la recuperación de la economía del país. Eh, en esta semana se acaba de completar en la tramitación de un paquete de normas tremendamente importante que lo llamó, este conjunto de leyes le llamó el conjunto de leyes de reconstrucción nacional y desarrollo económico y social eh, para el país. Ya este proceso está completado y ahora ustedes han visto en la prensa, se está iniciando el proceso de la seguridad y hay un nuevo paquete que vamos a ver en un momento más, hay un nuevo paquete de medidas enfocadas a la seguridad. Quiero variar, o sea, dentro de esta ley de reconstrucción nacional y desarrollo económico y social está el tema de la invariabilidad tributaria que ha sido duramente criticado y quiero comentar un poquito al respecto para que se entienda un poquito mejor. Voy a partir con una historia relativamente antigua. En el libro de la Odisea, este mismo, el de la Ilíada y la Odisea, en el libro de la Odisea, Homero nos cuenta que, sabiendo Ulises que los cantos de la sirena lo llevarían a la perdición, ordenó a su tripulación amarrarlo al mástil del buque, pese a los ruegos que sabía que haría posteriormente para que lo desataran. Encantado con las sirenas. No fue un acto de debilidad por parte de Ulises, sino de previsión de las tentaciones que vendrían por delante. Esto mismo es, ¿por qué cuento esta historia? Porque esto mismo es lo que está haciendo el proyecto ya aprobado, como decíamos recién, de invariabilidad tributaria. Si queremos que los inversionistas nos crean e inyecten los recursos que necesitamos para recuperar, ¿no es cierto?, nuestro desarrollo social y, en definitiva, poder ayudar realmente a los más pobres a que salgan adelante, aumentar el empleo, etcétera, tenemos que amarrarnos al mástil tal como lo hizo Ulises. Aquí también van a haber cantos de sirena. Ahora, los cantos de sirena van a ser otros. Va a ser el anti-extraccionismo, que el proveedor debe ser el Estado, el odio hacia los inversionistas que impulsan el desarrollo social, etcétera, etcétera. Esos son los cantos de sirena que nos amenazan hoy día. Bueno, y en suma, lo que decía, este proyecto que se acaba de aprobar incluye el tema de la invariabilidad tributaria para
defendiendo frente a estos cantos de sirena que decíamos, eh, que va a, ¿cómo se llama?, cantar, volviendo a Homero, digamos, que va a cantar la extrema izquierda. Ahora, ¿en qué consiste? Porque hay muchos titulares, pero no todo el mundo tiene claro en qué consiste este proyecto. Consiste en que aquellos que se acojan a la ley, a esta ley que salió, tendrán una garantía por un periodo de tiempo en que el Estado de Chile no le cambiará las reglas del juego. ¿Por cuánto tiempo? Va a depender no le voy a dar el detalle, pero depende de la cantidad que invierta, es el tiempo que va a tener. A mayor inversión, mayor tiempo, digamos, de garantía de que las reglas del juego no se le van a cambiar. Ahora, esto porque no, y el Estado se amarra de manos, etcétera. Bueno, por supuesto que algún grado de amarre de manos hay, pero esto no significa no pueda cambiar la ley mañana. Lo que sí pasa es que si cambia la ley mañana, los que ya se acogieron a este proceso tienen, por el tiempo que se les garantizó, tienen un periodo de tiempo en el cual van a tener, ¿cómo se llama?, reglas del juego claras. Pero si mañana tienen los votos, se acaba la ley desgraciadamente se acabaría la ley de inviolabilidad tributaria. ¿Es algo nuevo esta ley? Para nada. En el año 1974 se promulgó el decreto Ley 600, que se refería exactamente a lo mismo, invariabilidad tributaria para los grandes inversores. Le trajo un éxito tremendo al país, trajo tremendas inversiones. Fue derogado por Michelle Bachelet en Bachelet 1, junto a una serie de otras medidas que fueron hundiendo al país en el caos económico en que al final estamos. Y también Eduardo Frei Montalva, tan apreciado por muchos, él también usó este tema de la invariabilidad tributaria en los años 60 para atraer a la gran minería. Ejemplos contrarios de la invariabilidad tributaria. Donald Trump. Trump juega con la variabilidad tributaria, cambia los aranceles. Oye, no, si tú me miras feo, te subo los aranceles. Los aranceles son tributos, así que estamos hablando de variabilidad o invariabilidad tributaria. Y lo que está haciendo Trump es malo para todo el mundo, incluido Chile y Estados Unidos. Desde el punto de vista económico, nadie niega, ¿cómo se llama?, que así es. Curiosamente, la izquierda chilena lo debería apoyar. Si no le gusta lo que se está haciendo acá, debería apoyar a Trump. Pero no le gusta ni uno ni otro. ¿Por qué no le gusta ni uno ni otro? Porque en realidad la izquierda está buscando a qué, ¿cómo se llama?, a qué oponerse. Ellos se alimentan del caos. Entonces, cualquier idea que sea buena, hay que rechazarla. ¿Son buenas noticias? Claro, son excelentes noticias, especialmente para los más pobres, para los desempleados, etcétera. Ahora, no quiero decir que mañana el desempleo va a bajar al 4%, pero en 3, 4 años más, las buenas medidas económicas, desgraciadamente, son largas en el tiempo. O sea, digamos, se demora en ver sus frutos. ¿Hay malas noticias? Claro que hay malas noticias. Siempre hay malas noticias, siempre hay alguien que quiere que las cosas no ocurran bien. Y efectivamente, Partido Comunista, con el Frente Amplio y con un vagón de cola, ¿no es cierto?, de algunos que se cuelgan, están haciendo una presentación en el Tribunal Constitucional para decretar o para establecer de que esta ley de invariabilidad tributaria es inconstitucional. Pero seamos optimistas y esperemos que el Tribunal Constitucional sea consistente y sea consecuente y tengamos una buena ley. ¿Qué te parece eso, Mario? A ver, dos comentarios muy cortitos, ¿no? El primero, relacionado con la invariabilidad tributaria. Queridos amigos, yo quiero eh, eh, hacer un paralelo con el crédito hipotecario. Muchos de quienes nos escuchan, al igual que el suscrito, está pagando su casa gracias a un crédito hipotecario. ¿Qué sucedería? Perdón, y yo sé que mi crédito es de un monto X. Claro, está en UF, por supuesto que la UF se reajusta, ese es lo único que cambia, pero yo sé que voy a pagar, voy a pagar tanta cantidad de dinero mensual por 20, por 15, en este minuto a mí en el caso mío me están quedando 13 años para pagar mi crédito hipotecario, pero tengo claro lo que voy a pagar. ¿Qué pasaría si cada año me van cambiando, me van subiendo, me van modificando las condiciones? Sería imposible poder optar, ¿no es cierto?, en un plazo de 15, 20, 25 años, en un largo plazo, a una casa, a un crédito hipotecario. Sería imposible. Es lo mismo, queridos amigos. Las grandes inversiones
que son el motor del desarrollo social. Y por favor, saquémonos de la cabeza esta idea que nos ha metido por años la izquierda, que los grandes inversionistas, que los grandes empresarios son malos, son perversos, son, antipobres, antitrabajadores. La única forma de que tengamos un desarrollo, que dejemos de tener a miles de chilenos en las calles vendiendo ahí en el suelo, es que tengamos trabajo. Para que haya trabajo, tiene que haber grandes inversiones. Y para que lleguen a esas inversiones, tiene que haber invariabilidad tributaria. O sea, reglas del juego claras por mucho tiempo. Insisto, es exactamente igual que el crédito hipotecario. Así es que lo demás está todo hecho por Francisco. Oye, Mario, excelente, excelente ejemplo del, ¿cómo se llama? Del crédito hipotecario. Mucho mejor que mi ejemplo de Ulises amarrándose al palo. No, muy, muy bueno. Pero es exactamente lo mismo, claro, es exactamente lo mismo. Y por favor, saquemos la cabeza, ¿hasta cuándo? Esto de que los ricos son los malos y los pobres son los buenos. Ya, bueno, vamos con el próximo tema de la pauta, que hemos titulado, ya Francisco se refirió así someramente a esto, se llama Mega Reforma de Seguridad. A ver, hace un par de noches atrás el presidente de la República en cadena nacional se refirió al plan de seguridad contra el crimen organizado. Justamente ya se pasó, ¿no es cierto?, este primer gran hito que es la Ley de Reconstrucción Nacional, que apunta básicamente a recuperar la economía, a recuperar el empleo, a recuperar, digamos, el tema de la parte económica. Vamos ahora con el plan de seguridad. A eso está apuntando ahora todo el esfuerzo del gobierno. Y este plan de seguridad tiene cuatro ejes: perseguir sin descanso, capturar sin excusas, juzgar con todo el peso de la ley y condenar sin beneficios. Entonces, vamos rápidamente a mencionar algunos puntos importantes de este plan de seguridad. En el tema, en el son cuatro pilares, dijimos. En el pilar persecución policial, por ejemplo, en el caso de barrios críticos, despliegue policial permanente en los 50 barrios más críticos del país. Y cuando hablamos de despliegue, con todo: copamiento, patrullaje, tecnología, etcétera. Bandas criminales: rastrear los cabecillas de bandas, ayudantes, encubridores y testaferros. Dejémoslos ahí. Y se le agrega a esto sancionar a las organizaciones criminales que se valen de menores, y otra que apunta a los adultos que utilizan a menores para cometer delitos. Eso relacionado con persecución judicial. En cuanto a captura, por ejemplo, la flagrancia. Actualmente, el plazo para determinar que hay flagrancia, o sea, que el crimen se ha cometido recién, es de 12 horas. Se aumenta a 24 horas. Fabuloso. Así, ¿no es cierto?, la policía tiene más tiempo para detener, porque alguien se metieron error en la casa. Si en el plazo de 12 horas se captura al delincuente, eso es flagrancia. Si pasan 12 horas, ya no es flagrancia. Y todo esto implica, ¿no es cierto?, que cambian completamente las condiciones, ¿no es cierto?, de el trámite judicial. Se aumenta a 24 horas. En el pilar juicios, legítima defensa. Se establece una legítima defensa privilegiada para carabineros, policías, gendarmes o integrantes de las Fuerzas Armadas, a todo efectivo que actúe en legítima defensa defendiendo su vida o la de un tercero. ¿Ya? Después, juicio oral en ausencia. Actualmente existe una cantidad de 77.500 órdenes de detención pendientes. O sea, que se pueda juzgar a un delincuente aunque no esté presente. Y así avanzamos, ¿no es cierto?, en el combate contra la delincuencia. Y hay un tercer punto importante aquí, que son la ley antibarricada, para tipificar como delitos bloqueos de calles, y la ley anti-encapuchado, que tipifica también el uso de elementos que impidan la identificación de las personas. Y un último pilar, que es condena y cárceles. Penalización, pertenencia a grupos criminales. O sea, que se va a considerar delito por pertenecer a bandas y pandillas, por ejemplo. Régimen especial para cárceles. Un plan penitenciario que endurecerá el régimen para reos de mayor peligrosidad en recinto de máxima seguridad. O sea, restringir a esta gente que está dentro en la cárcel. Y decomiso de bienes del crimen organizado. Esto se había comentado ya, ¿no es cierto?, que todo lo que sea decomisado al crimen organizado, ¿no es cierto?, vaya al Estado para que el Estado lo utilice en beneficio de las víctimas, ¿no es cierto?, y en beneficio de los planes de seguridad. Entonces uno dice, yo acabo de leer esto muy rápidamente. La idea era darles un barniz a ustedes, queridos auditores,
¿En qué consiste este plan de seguridad, esta nueva batería de proyectos que va a impulsar el gobierno? Eh, Aquí hay algunas de todo esto que yo leí, de todas estas medidas que se van a proponer, que tienen rango constitucional, son leyes que van a requerir un alto quórum. Entonces, aquí vamos a ver quién es quién, pues. No me cabe la menor duda que la izquierda democrática va a apoyar esto, pero que la izquierda dura, Partido Comunista, Partido Frente Amplio, se van a oponer. Entonces la pregunta es, ¿alguien podría oponerse a todas estas medidas que son básicas de la lucha contra la delincuencia? ¿Alguien podría? Desgraciadamente es la respuesta, Ya, pero, y ahí está la respuesta, claro, don Mario. Claro, claro, desgraciadamente. Claro, hay que tener presente que el Partido Comunista y el Frente Amplio, ellos, como lo decimos siempre, y así es, ellos se nutren del caos. Ellos buscan el conflicto, ellos buscan el desequilibrio, ellos, por alguna razón, diría yo, me atrevo a decir, enfermiza, siempre quieren romper lo existente, pero no proponen nada nuevo, porque la filosofía de ellos es que el- el conflicto que ellos generan, el conflicto sea el que genere el cambio. Del conflicto nazca una nueva situación que según ellos va a ser mejor. Así que ahí estamos con eso, eso va a estar siempre. Oye, y un puntito que quería destacar, que no es el punto principal de todo este tema, pero un punto que siempre he pensado que ojalá salga y que salga luego, es el tema de las personas que trabajan con menores. Ya sea que está acompañado de menores, por decirlo en flagrancia, digamos, que está operando con menores, o aquella persona que está haciendo uso de menores. O sea, cuando tenemos una organización criminal y en esa organización criminal hay menores, a esa persona, a los líderes de esa organización criminal, que se les dé las penas más altas, cadena perpetua o lo que sea necesario para salir adelante. Oye, y esto es, alguien dice, chuta, qué tan importante esto, pero tremendamente importante. Incide definitivamente y tremendamente en el bienestar de todos los chilenos. La cantidad de dinero que se gasta, que se pierde por lo tolerante que hemos sido durante un buen tiempo, desde Michelle Bachelet uno con los criminales, no, y desde antes Michelle Bachelet uno desde que partió en realidad la reforma, desde que partió la reforma judicial, ha tenido un alto costo para el país. así es. Y la realidad que tenemos actualmente, porque un altísimo porcentaje de la ciudadanía se siente insegura, se siente absolutamente insegura. Entonces, no, bien, bien, muy bien. Eh, Hay que apoyar, queridos amigos, hay que apoyar en las redes sociales, en los comentarios, en las conversaciones, hay que apoyar. Son todas buenas iniciativas. Nadie podría decir que ninguna de estas iniciativas va contra el derecho de la gente. Si tenemos que ir de una vez, por favor, vamos con todo contra los delincuentes. Ellos son los malos, nosotros somos los buenos. Entonces, hay que apoyar esto en las conversaciones, insisto, en las redes sociales cuando los entrevisten, apoyen, cosa que el gobierno se sienta respaldado y obligue a los sectores políticos que no son afines al gobierno a apoyar estas medidas, este plan de seguridad. Oye, Mario, Eh, y muy cortito, yo sé que sí, estamos cortos con el tiempo, pero muy cortito. Desde que se estableció la reforma judicial y que se bajaron las penas y se le quitaron poderes a las policías, etcétera, etcétera, ¿ya? De ahí en adelante, cuando se ha tratado de arreglar algo, se ha ido yendo caso a caso. Por ejemplo, oye, se está robando mucha madera, entonces hagamos una ley especial para el claro, robo de madera. Pero claro, nunca enfrentamos el problema de manera global. Esta ley, este proyecto, enfrenta el problema de manera global. así es, muy buen punto. Ya, vamos entonces con el último tema de la pauta, que también es una buena noticia. Ya este plan de seguridad, ¿no es cierto? Esta batería de proyectos de ley que se van a proponer y ya es una buena noticia para todos nosotros. Y esta otra noticia también es muy, muy buena. También hace un par de días atrás el gobierno, increíble Francisco, cómo la aprobación del proyecto de reconstrucción ahora ya le dio libertad al gobierno para dedicarse a otros temas que también son importantes. Eh, bueno, el gobierno acaba de ingresar un proyecto de ley que amplía el subsidio. Voy a leerlo aparte de la parte técnica, después lo vamos a explicar. Amplía el subsidio a la tasa de interés hipotecaria y la garantía estatal del Fondo de Garantías Especiales FOGAES para la compra de la primera vivienda. ¿En qué consiste esto? Esto es súper simple, súper simple. Consiste en eh, que el subsidio habitacional, que actualmente alcanza a 50.000 personas, se aumente a 80.000.
O sea, ese es se aumente de 50.000 a 80.000 los, el beneficio del subsidio dotacional y ampliar y ampliar el beneficio de acceso a vivienda viviendas de 4.000 UFs a 6.000 UFs. Esos son los dos puntos principales, ¿no es cierto? Ampliar la cantidad de subsidios de 50.000, o sea, ampliarlo en 30.000 los subsidios, y que el valor que la persona que opta el subsidio pueda llegar no a una vivienda de 4.000, sino de una de 6.000. Y la otra es la exhibición por 12 meses del IVA a las viviendas nuevas. De acuerdo a la Cámara China de la Construcción, al 30 de junio de 2026 la oferta o stock disponible para venta alcanzaba a 99.600 viviendas a nivel nacional. Hay casi 100.000 viviendas construidas que no se pueden vender. Entonces, por supuesto que este proyecto de ley que está impulsando el gobierno va a ayudar a eso, que 30.000 personas más puedan optar a subsidios y que solamente y que puedan alcanzar una vivienda de hasta 6.000 UF, va a ayudar tremendamente a que muchos chilenos puedan alcanzar el sueño de la casa propia. Así es que también, Francisco, es una muy buena noticia que también hay que celebrar, y esperemos que la tramitación sea muy rápida en el Congreso para que eh, se puedan beneficiar muchas más personas con el acceso a la vivienda propia. ¿No le parece? Oye, y está todo relacionado, Mario, ¿ah? Porque si logramos, porque estábamos hablando recién de la ley de reconstrucción, del proyecto de reconstrucción, ¿ya? Si la economía del país mejora, si la economía del país vuelve a estabilizar, si tenemos crecimiento, tenemos desarrollo social, etcétera, los créditos hipotecarios, que tú lo mencionaste en el punto anterior y lo estás mencionando ahora nuevamente, bajan los intereses de los créditos hipotecarios, Claro. más el apoyo del Estado, ¿cómo se llama? Es un círculo virtuoso, en lugar del círculo vicioso en que estábamos metidos, en que venían los retiros de las platas de los fondos ¿cómo se llama? De pensiones. De los fondos sociales, de previsión social, etcétera, etcétera. Estamos pasando de un círculo vicioso en que todo lo que se hacía era para mal a un círculo virtuoso en que lo que estamos haciendo en seguridad ayuda a lo que estamos haciendo en economía y y está ayudando a las personas en obtener un crédito, ¿cómo se llama? La posibilidad de acceder a una vivienda propia. Y lo otro que quería destacar respecto a este tema, se cambia el concepto de cómo queremos solucionar el problema habitacional. Acordémonos, en la época del mamarracho, en la época ¿cómo se llama?, del primer proyecto de constitución, lo que se buscaba era que las propiedades fueran del Estado y que el Estado fuera el que entregaba las propiedades. Usted dice, oye, pero el mamarracho ya fracasó, ya, ¿para qué me habláis del mamarracho? Sí, el mamarracho fracasó, pero el señor Baza, el señor, bueno, en general, todos estos señores, todos estos líderes del mamarracho están vivos y algunos son, ¿cómo se llama?, distinguidos congresistas y sus ideas no han cambiado, ¿ya? Esas ideas siguen estando presentes. Así que para mí es una muy buena noticia en que ¿cómo se llama?, estemos tratando de solucionar el problema habitacional en base a ser propietarios y no a ser esclavos del Estado que tiene que estar mirándole la cara al funcionario de turno para que le otorgue una vivienda o el Estado le dé esa solución. Eso, Felizmente nunca avanzamos en esa dirección que estoy comentando, ¿ah? Pero esa es la dirección que se quería en el proyecto de Constitución 1. así es, Francisco. Y usted habló del círculo, del círculo virtuoso. Claro, en la medida, queridos amigos, que esas 99.600 viviendas se vendan, eso va a implicar que las constructoras van a construir nuevas viviendas. ¿Qué significa eso? Más acceso de más chilenos a la vivienda propia y más chilenos trabajando, ¿no es cierto?, en la construcción de esa vivienda. Entonces, el círculo virtuoso del que hablaba Francisco son buenas medidas, una buena medida que impulsa otra nueva y esa nueva, otra nueva, a otra, perdón, una buena medida impulsa una buena, tiene una buena consecuencia, esa buena consecuencia impulsa otra buena medida y así sucesivamente vamos avanzando. Así- Em, Es increíble, Mario, cómo las buenas noticias las buenas intenciones, los buenos planes eh, ayudan y se va viendo y vamos a ir viendo en estos años, estoy seguro, a menos que tengamos algo así como el octubrismo, pero que no, yo creo que la sociedad chilena
ya ha entendido que ese camino nos lleva al desastre y no nos lleva a ninguna parte. Así que esperemos que sigamos teniendo buenas noticias y que haya gente capaz que vaya presentando sus ideas y que estas ojalá el Congreso las apruebe y salgan adelante. Así es, así es. Hay que apoyar las cosas buenas. Y estas son cosas buenas, queridos amigos. Ya, Francisco, ha llegado el momento de tener que despedirnos de nuestros auditores. Señores auditores, muchas gracias por habernos acompañado nuevamente en este día viernes. Que tengan un muy buen fin de semana. Miren los cerros cómo se están, cómo están adquiriendo color verde. Como alguien de izquierda, alguien dijo alguna vez, se ven brotes verdes. Nos vemos la próxima semana. Sí, hoy, entre paréntesis, ayer fui en visita a la cárcel de Punta Peuco y cruzamos por La Dormida. Qué maravillosa esa ruta de La Dormida, a propósito del camino de Ambrosio O'Higgins. Y qué fantástico, Francisco, queridos amigos. Llegamos arriba de la cumbre de la Cuesta de La Dormida y al pasar al otro lado se veía una imagen maravillosa de la Cordillera Nevada. Qué cosa más linda, una imagen maravillosa. Ya. Eh, Queridos amigos, como siempre les decimos al finalizar nuestro programa, les agradecemos de corazón su sintonía, les deseamos que tengan un muy buen fin de semana y nos encontramos el próximo viernes si Dios quiere. Continúen en la sintonía de Radio Portales de Valparaíso y que tengan una muy buena tarde-noche. En Radio Portales de Valparaíso hemos presentado Revelando, un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia, entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Sintonícenos en un próximo programa. Buenas tardes. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Portales de Valparaíso.